Doctores, muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia en este espacio en la noche de hoy. Nos acompañan el IETS con la presencia de la doctora Adriana Roballo, que es la directora. También nos está acompañando la doctora Kelly Estrada, médica cirujana, epidemióloga en salud pública y gerente técnica del IETS. El tema que estaremos abordando esta noche van a ser las guías médicas y su metodología. Doctora Adriana, bienvenida, la sala es toda suya. Buenas noches, Federico. Buenas noches a todos. Queríamos pues saludarlos, aprovechar la invitación muy amable del doctor Agamenón y de Federico y contarles un poco lo que hacemos. Recordarles que Sociedades Científicas es uno de los miembros del Consejo Directivo y de la Asamblea del IES desde hace ya, yo diría, unos 8 o 10 años y hemos mantenido una colaboración permanente con las sociedades científicas. Yo me imagino que algunos de ustedes están nuevos, otros pues ya vienen crónicamente trabajando en esto, en temas de sociedades, pero de una vez paso a agradecer pues toda la colaboración usualmente que nos dan. Desde pandemia hemos aún profundizado esta colaboración, entonces pues queremos contarles un poco qué es lo que hacemos, decirles también que en forma frecuente nos encontramos con diferentes sociedades y nos indagan acerca de los productos que podemos hacer entre ustedes y nosotros, y que hoy queremos dar un poco de claridad acerca de qué es lo que mejor podemos hacer para facilitar esto. Si hay necesidad, después podemos hacer otra reunión o buscar reuniones individuales si ustedes lo consideran pertinente. Entonces, como les dijo Federico, mi nombre es Adriana Roballo. Voy a darle paso a la doctora Kelly Estrada. La doctora Kelly Estrada es nuestra jefe grande del grupo técnico. Ella es epidemióloga, es médica y acá sí también doctora en salud pública. Entonces, es una persona con toda la solvencia técnica que estará dando la charla. Posteriormente, dejaremos un espacio para la discusión en el que esperamos que pueda haber un diálogo entre ustedes, que nos pregunten lo que se les ocurra. Trataremos de buscar la mejor respuesta y si no la tenemos, la buscaremos también para más adelante. Y pues que esto sea un espacio que nos permita pues afianzar conocimientos, aclarar dudas y pues establecer una interacción más directa con todos ustedes. Entonces, pues dicho esto, le doy el paso a la doctora Kelly Estrada que ya les presenté. Doctora Kelly. Sí, bueno, muy buenas noches para todos y nuevamente pues mil gracias por darnos este espacio. Yo creo que para interactuar y entender un poco también todas esas herramientas que desde el punto de vista metodológico tenemos disponibles para poder apoyar la toma de decisiones en el escenario clínico. Creo que en ese sentido también pues me permito de alguna manera introducir de manera general eso y tomándome aquí el atrevimiento de que no solamente va a ser algo pues que define la metodología de guías de práctica clínica, sino también en ese entendido de todo ese arsenal de elementos desde el punto de vista metodológico, insisto, que tenemos a disposición para que esa práctica, esa entrega de cuidado, esa, digamos, uso de los recursos que tenemos disponibles en el sistema sanitario colombiano pueda hacerse de la manera más eficiente, encontrando los mejores resultados para lo que es el centro de la atención, que son nuestros pacientes. En ese sentido, pues mencionarles entonces que digamos que dentro de ese gran o esa gran gama de recursos que tenemos frente a esa evidencia que rápidamente empieza a desbordar cada una de las fuentes de información que estamos de alguna manera quienes somos trabajadores del área de la salud obligados a consultar, pero también con otros elementos que son fundamentales en la toma de decisiones como las características y esas preferencias de los pacientes que son un valor fundamental en esa relación y esa responsabilidad que tenemos al momento de alguna manera sugerir e informar al paciente que es quien finalmente toma muchas de estas decisiones. Pero también tenemos entonces otro escenario en el que tenemos de alguna manera que pensar y que reflexionar y que todos sabemos justamente en estos momentos en donde tenemos unos recursos que son finitos del sistema sanitario y que finalmente una gama, una disponibilidad, insisto, de tecnologías numerosas y que más que esas decisiones puedan de alguna manera estar fundamentadas en la mejor evidencia disponible. En ese sentido, entonces,
y considerando que no es un problema que aqueja exclusivamente al el contexto colombiano, pues se han venido desarrollando históricamente varias herramientas que ayudan a soportar esas decisiones, que ayudan de alguna manera, insisto, a hacer más eficiente el cuidado y la incorporación de todas estas aristas que ustedes ven acá en pantalla. Yo lo he dividido, ¿sí? En tres grandes grupos de tal forma que podamos de alguna manera entender un poco hacia dónde se dirige en su objetivo macro cada una de ellas. La primera de este grupo pues involucra las herramientas que probablemente quienes hacen o hacemos clínica estamos más familiarizados y son aquellas que permiten estandarizar y mejorar la calidad del cuidado y en el que se encuentran las guías de práctica clínica, pero no es exclusivo para las guías de práctica clínica, ya lo vamos a mirar. Hay un segundo grupo que intenta integrar ese microcontexto clínico digamos, de la entrega diaria de cuidado que se tiene dentro de los hospitales o de los prestadores o que es propio de los prestadores a un mesosistema y a un macrosistema y que lo que busca es ante condiciones de una complejidad mayor coordinar entre esos proveedores especialmente para estas condiciones que demandan, ¿cierto? Una serie, digamos, de elementos más allá del cuidado habitual del paciente y de la persona. Y finalmente, hay otra serie de herramientas también que van a permitir articular el nivel micro y el nivel meso a un nivel macro y que está destinada u orientada a la construcción de estrategias de corte poblacional o que involucran grupos más numerosos de pacientes, entre ellos estrategias de salud pública, ya programas también basados en la evidencia o, por qué no, políticas de salud, como en el caso de los organismos o reguladores o responsables de esto, pues en cada uno de los sistemas, como hemos mencionado. En este primer gran grupo, cuyo objetivo general podríamos nosotros resumir como, bueno, buscar estandarizar, pero ¿estandarizar qué? Nosotros queremos estandarizar esa práctica clínica que es heterogénea, pero de una forma injustificada. Y esto es clave que se entienda porque permite justamente que no se riña con esa reflexión o ese entendimiento de esa independencia y también responsabilidad que tenemos los clínicos al momento de tomar las decisiones basados en características particulares de acuerdo a cada uno de los casos. Pero todo esto se hace, insisto, con un objetivo macro y es el de mejorar la calidad del cuidado. En ellos tenemos entonces guías de práctica clínica, que son las más conocidas y que en algún momento empezó a considerarse que si no, que se hiciera un consenso, ya podemos en un momento hablar de qué es o qué no es. Tenemos también protocolos basados en la evidencia y tenemos otro tipo de elementos que son procedimientos, estos últimos, que son muy característicos del área clínica, del área asistencial, en las que pequeños fragmentos del proceso atencional se descomponen para reducir al máximo la variabilidad de la práctica clínica y obtener mayores beneficios o impactos en términos de reducir los riesgos con el paciente. Frente a las guías de práctica clínica dijimos entonces que podíamos definirlos de manera general como unos documentos que están basados en evidencia. Esto es supremamente importante porque tienen una característica fundamental. Una guía de práctica clínica basada en la evidencia sí o sí dentro de su metodología tiene una revisión sistemática de la literatura y un método formal de consenso. Eso distingue cualquier tipo de pronunciamiento no sistemático, no basado en la evidencia y no sin un método riguroso detrás, que son los famosos statements o las posturas, por ejemplo, de algunas, digamos, sociedades o la academia o algunos otros gremios en general, pero que no podemos desde el punto de vista estrictamente metodológico considerar una verdadera guía de práctica clínica,
con las implicaciones que esto tiene dentro especialmente, pero no exclusivamente del sistema de salud colombiano, porque está aunado a una normativa en términos de calidad y habilitación de servicios en el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia. Entonces, tres características particulares en esta definición, y es que, bueno, son documentos rigurosos que están soportados en evidencia, que provienen de una revisión sistemática de la literatura, que se acompañan de un consenso formal y que tienen un componente particular, y es que dentro del proceso de generación de esas recomendaciones debe haber una aproximación crítica a la calidad o certeza en la evidencia, que le permita decirle no solo a quienes hicieron parte del grupo desarrollador, sino a quienes van a ser usuarios de estas recomendaciones, cuánta confianza tenemos de aplicar en nuestros pacientes y en nuestra práctica cotidiana esas conclusiones o esas recomendaciones derivadas de este proceso tan meticuloso. ¿Cuál es la utilidad de una guía de práctica clínica? Ya habíamos dicho, existe una alta heterogeneidad por muchas condiciones, porque hay una variabilidad biológica que no podemos nosotros controlar, porque hay un inmenso arsenal de tecnologías sanitarias que está disponible en Colombia, por ejemplo, porque en ese arsenal tenemos tecnologías obsoletas, tecnologías que ya no funcionan, tenemos mejores alternativas, pero también tenemos inequidades frente a esa disposición del conocimiento y actualización del conocimiento en el país. ¿Eso dónde nos deja? Nos deja en una utilización, ¿cierto?, inequitativa de esos recursos del sistema de salud en favor de la consecución de los mejores resultados para nuestros pacientes. Entonces, aquí viene la guía de práctica clínica de alguna manera a entender dónde se están generando esa diversidad, esa heterogeneidad de la práctica que no está justificada, y a analizar los distintos contextos y tratar de, con una recomendación de manera general, llevar a los profesionales de la salud, que llamamos usuarios de esta guía de práctica clínica o de las recomendaciones, a optar por la mejor acción de cuidado en una situación o para una condición particular. Eso tiene unas ventajas, por supuesto, y es que intentamos entonces impactar de manera directa en los resultados clínicos del paciente, pero también con ello llevar a mejorar la calidad de los sistemas de salud, la prestación de servicios sanitarios y también al uso eficiente de los recursos de salud, que no es el objetivo principal, pero es una consecuencia de un uso, digámoslo así, aceptable de esos recursos que tenemos disponibles. ¿Qué ventajas nosotros tenemos en ello? Primero, pues que son instrumentos o son herramientas que están basadas en evidencia científica sólida, que pueden mejorar la consistencia del cuidado, insisto, en situaciones donde hay un problema claro que se ha identificado y que justifica que la guía de práctica clínica sea la solución para ese problema identificado. ¿Qué desventajas se pueden, digamos, considerar? Bueno, las guías de práctica clínica, justamente por todo este método intrínseco que hace que una guía sea una guía, pueden ser de alguna manera extensas y sí, complejas en la medida en que requiere un equipo especializado técnicamente que sea capaz de cumplir con cada uno de esos pasos que requiere una guía de práctica clínica. Y en ese sentido, digamos, una vez se termina todo este proceso, se derivan o se generan unas recomendaciones que vamos a mirar qué características tiene y que esas, de alguna manera, son las que orientan el curso de acción para los profesionales sanitarios. En términos generales, nosotros, digamos, en Colombia tenemos varios diseños metodológicos que se han propuesto. De hecho, para Ministerio de Salud y Protección Social, la guía formal, el manual metodológico que está en estos momentos aún, digamos, vigente, que se empezó a trabajar en el 2010, más o menos, se publica en el 2013. Ustedes lo pueden ver acá en pantalla. Y aquí hago un anuncio, abro paréntesis, y es que se terminó ya una actualización de ese manual metodológico. Estamos a puertas de que se pueda publicar. Este fue un trabajo que se hizo desde el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, y que estamos de alguna manera ya recogiendo algunas consideraciones particulares para que
esto pueda ser aplicable verdaderamente al contexto colombiano. Pero si tuviésemos que resumir en pasos, digamos, muy pragmáticamente el proceso de desarrollo de ideas de práctica clínica, lo podríamos entonces mirar en esta parte de acá. Tenemos acá la primera parte que se describe como la conformación del grupo desarrollador, y aquí sí que es importante que en esa conformación del grupo desarrollador haya interdisciplinariedad. Otras de las características, incluso que evaluamos quienes pertenecemos de alguna manera a ese pool de evaluadores de la calidad de guías de práctica clínica que se hacen en todo el mundo, en uno de los aspectos que son fundamentales para saber si esa guía es o no confiable es la interdisciplinariedad. Y lo que se sugiere es que esos grupos realmente sean representativos de todas las personas que están involucrados en el curso de cuidado de ese paciente para esa condición particular que nosotros tenemos ahí. Eso es un punto clave. Y el segundo punto que rodea la conformación del grupo desarrollador tiene que ver con la participación de los pacientes. Los pacientes de hace más o menos 20 años empiezan, digamos, a ser un elemento, digamos, que entraba y salía en todos estos herramientas metodológicas que soportan decisiones, pero definitivamente, más o menos hace 10 años, se toma una decisión de nivel nacional y de nivel internacional en el que hay una participación activa de los pacientes, de los grupos representantes de pacientes en todo el proceso de desarrollo de las guías de práctica clínica y de otros elementos, digamos, que derivan en recomendaciones. Y hay un tercer elemento que es crítico, esto sí, digamos que se debe reconocer frente al desarrollo de las guías de práctica clínica y que tiene que ver con el análisis y la gestión de los conflictos o potenciales conflictos de intereses dentro de una guía de práctica clínica. Y el asunto es, digamos, tan importante desde el punto de vista metodológico que digamos que pocos elementos pueden invalidar una guía de práctica clínica, y dos de esos pocos elementos son que exista conflictos de interés en el grupo desarrollador, es decir, dentro de los que están dirigiendo la guía de práctica clínica, o que exista un riesgo no gestionado de conflictos de interés dentro del grupo desarrollador. Y el segundo aspecto que invalida completamente una guía de práctica clínica es que no haya un proceso real, riguroso, sistemático en términos de métodos disponibles para la guía de práctica. Una vez se tiene conformado ese grupo desarrollador y que se han agotado cada uno de esos pasos, se genera, pues se hace una priorización, se trabaja con el grupo desarrollador en la elaboración de preguntas, en la clasificación de los desenlaces críticos y que van a permitir más adelante juzgar esa evidencia y poder irnos hacia una u otra de las alternativas que estamos evaluando. Una vez se definen esas preguntas, se califican los desenlaces, es decir, se define el alcance de la guía, se realiza el proceso de búsqueda de la evidencia que va a soportar y va a responder a cada una de esas preguntas de investigación que tenemos en el campo de la definición del alcance previamente realizada. Una vez se tiene todas las recomendaciones disponibles, ¿sí? En ese sentido, ya se trabaja de manera interdisciplinaria para un proceso, ¿sí? Un proceso estructurado, un proceso que va a sumar no solamente la evidencia recuperada en este momento, sino también un diálogo, una deliberación informada de todos los actores, insisto, que hacen parte de ese proceso de atención, para terminar en una recomendación como ustedes las conocen y que pues vamos a mirar en algunos ejemplos que están allí. Pero el paso de la construcción de guía de práctica clínica no termina allí. Y es que después de esto viene una evaluación interna, viene una revisión por pares internos, viene una revisión en el caso de las que están soportando políticas públicas del Ministerio de Salud y Protección Social, pero también hay una revisión por pares externos con herramientas estandarizadas que permiten saber si se cumplieron cada uno de los puntos que define que es una verdadera guía o que no lo es. En ese sentido, entonces, como podemos ver acá,
tenemos puntos que son fundamentales o críticos en el proceso de generación de la guía de práctica clínica. Tenemos la formulación de la pregunta, como lo había mencionado. Esa pregunta es una pregunta que típicamente tiene una estructura que es de guía de práctica clínica, ¿sí? No es una pregunta típica de investigación, no es una pregunta convencional de investigación, es una pregunta característica de guía de práctica clínica. Tenemos también una selección de los desenlaces y calificación de la importancia relativa a esos desenlaces. Y una vez se ha definido esta parte, pasamos entonces a la revisión de la evidencia, como lo podemos ver en este esquema de acá, y posteriormente aparece, ¿sí?, una calificación de la certeza de esa evidencia, que tiene además una metodología que ha sido acordada a nivel internacional en estos momentos, digamos, en varias latitudes, que es la aproximación GRADE. Esto nos da unos resultados. Dijimos, es importante en términos de transparencia que los grupos que van a ser usuarios de estas recomendaciones sepan qué tanto confiar en esa evidencia. Y eso viene de este análisis riguroso de estos dos pasos, en donde podemos decir, miren, la certeza es alta, quiere decir que ustedes pueden confiar en que lo que está recomendado, tal cual como está recomendado, va a tener los mismos resultados cuando ustedes lo lleven a su práctica convencional. O es una certeza moderada, pero puede ser una certeza baja o muy baja, y es también alguna advertencia que se hace a los grupos donde se dice, ok, tenemos un cuerpo de evidencia, pero no estamos seguros que ese curso de acción, como quedó definido, tenga exactamente los mismos resultados una vez ustedes lo repliquen en su práctica cotidiana. Una vez tenemos toda esta construcción que, insisto, viene ¿de qué? De un grupo interdisciplinario formado que es experto o perito en el análisis de evidencia, pues se reúnen todas las partes en los paneles que muchos de ustedes conocen, y en estos paneles también con métodos formales, que dijimos es la segunda característica de las guías de práctica clínica, es lo que permite entrar en diálogo para generar una recomendación. Y aquí viene otra cosa muy importante, porque ¿qué es lo que se lleva a los paneles? ¿Solamente es la evidencia lo que genera una recomendación? La respuesta es no. Mucho de lo que en aproximadamente los últimos 10 años se ha trabajado en el desarrollo, en la propuesta de generar guías que realmente describan y sean fieles al contexto, es la incorporación de otros dominios. ¿Qué queremos decir? La evidencia probablemente no va a cambiar, y es la que se genera en muchos otros lados del mundo que no es Colombia. Esa evidencia está allí. El problema es que si nosotros traemos esa evidencia tal cual como está, sin considerar las particularidades del contexto colombiano, por ejemplo, del sistema de salud, de si es factible o no, de la aprobación o de los términos legales con que esa tecnología está aprobada para usarse aquí en el sistema colombiano, podríamos incluso estar generando recomendaciones que hagan más daño que beneficio a la población. Que los entendidos en guías de práctica clínica que empezaron a estudiar todo eso, pues nos dicen, no solamente en Colombia, sino en el mundo, bueno, es que el contexto es fundamental. Luego, más allá de la evidencia, hay que incorporar otros elementos, y ya se tiene una fórmula, un marco para poder hacer el análisis de evidencia en este paso en el que estamos aquí de panel, en el que vamos a traer entonces otro tipo de información junto con la evidencia que va a terminar en la recomendación. Ahora bien, ¿cuál es esa otra evidencia? Tenemos que buscar entonces cuáles son los valores y preferencias de los pacientes. Es importante que se entre en la discusión el uso de los recursos, o qué recursos son necesarios para que esa intervención pueda tener los resultados que dice va a tener. Adicionalmente, u opcionalmente, se puede tener el tema de análisis económicos relacionados con el uso de la intervención, análisis de factibilidad, análisis de aceptabilidad y análisis de equidad. Entonces, todos estos elementos finalmente se congregan en este espacio y completan la función de generación de una recomendación. ¿Cómo se ve una recomendación bajo estrictamente el diseño de una guía de práctica clínica basada en la evidencia? Ustedes lo pueden ver acá.
Acá tenemos un ejemplo con una recomendación que pues, tiene un cuerpo que ustedes reconocen, se recomienda en reinducción, un ciclo, y está el curso de acción que se debe seguir. Inmediatamente aparece entonces la fuerza de la recomendación, acá ustedes lo notan, fuerte a favor, aparece la certeza en la evidencia que ya miramos, a qué se refería o qué mensaje tiene esta frase de certeza en la evidencia para quien va a usar esa recomendación. Hay un aspecto que se denomina consideraciones adicionales y aquí abro paréntesis, ya no existe tal cosa como puntos de buena práctica. Eso se abolió hace más o menos 8 años y ya no se utiliza tal cosa como punto de buena práctica, que había sido, digamos, una brecha que existía para incluir muchísimas cosas dentro de las guías de práctica clínica sin que existiese una trazabilidad de evidencia y de toda esta construcción que soportara estas consideraciones. Sí se quedó un espacio para que se dejaran esos aportes o construcción a partir de las experiencias de los clínicos y de los grupos y se denomina ahora consideraciones adicionales. Pero siempre, siempre que ustedes estén evaluando o estén construyendo una guía de práctica clínica, es importante que cada recomendación tenga en su cuerpo algo que se denomina justificación. Y esa justificación es estrictamente todos los juicios que el grupo desarrollador tuvo al momento de generar una recomendación en cuenta, particularmente para justificar la recomendación que está aquí. Esto se hace por transparencia y en acuerdo y es característico de las guías de práctica clínica basada en la evidencia, porque finalmente es lo que le van a decir a la otra persona. Este fue nuestras circunstancias y basados en estos hechos y en estos elementos, nosotros tomamos esta decisión y por eso la recomendación luce de esa manera hoy. Y como lo mencioné, acá se menciona cuáles son esos juicios adicionales que se tuvieron en consideración y no solamente la evidencia de los riesgos y beneficios, sino también el uso de los recursos, los valores y preferencias de quién, de los pacientes, los análisis económicos, que puede ser de costo-efectividad o cualquier otro elemento, la equidad, aceptabilidad y factibilidad. Todo ello es fundamental al momento de generar una recomendación. Pero pasemos rápidamente para ir agotando algunos aspectos. Dijimos, bueno, pero no solo tenemos guías de práctica clínica, que era, digamos, el tema de esta invitación. Dijimos, depende del problema. No todos los problemas que tenemos en la práctica clínica se van a resolver con una guía de práctica clínica. Y eso entonces nos deja con un punto de partida que es fundamental, entender qué es lo que está sucediendo y en dónde esa parte del proceso nosotros queremos impactar. Si realmente hay una variabilidad que se pueda resolver con una guía de práctica clínica, es una condición compleja y demás, probablemente la guía sea la solución, pero si no, o si es un proceso más pequeño, si es un elemento dentro del proceso y no todo el proceso macro, pues de pronto un protocolo pueda entrar a solucionar. ¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de instrucciones detalladas sobre cómo realizar procedimientos clínicos específicos. También está basado en evidencia, está dirigido al personal médico y talento humano en salud en general y el objetivo es estandarizar procedimientos y además garantizar o asegurar la consistencia en la práctica clínica. Necesitamos que todos, digamos, existe un protocolo de lavado de manos en una institución, todos deberían hacerse de esta manera o en hospitalización de una manera, en UCI de esta manera, el lavado quirúrgico de otra manera, pero está basado estrictamente en evidencia. Tiene ventajas, son, digamos, más pequeños, se pueden hacer más rápido, siguen siendo robustos porque están basados en evidencia y también recuperan de alguna manera el quehacer de la práctica clínica con el involucramiento de quienes hacen estos procesos. Son claros, específicos, son fáciles de seguir y mejoran de alguna manera la eficiencia y la seguridad del uso de las intervenciones. En los métodos que podemos resaltar, ¿no? También tienen consensos formales, también tienen revisiones sistemáticas en ese sentido y se apoyan además en normativas, ¿sí? Que en la norma para habilitación, que sí, que si salió la resolución, este tipo de evidencia se incorpora además de la evidencia convencional para ayudar a construir un elemento sólido que sea capaz de dirigir o direccionar ese procedimiento o esa, digamos, parte del proceso de atención en ese sentido.
¿Qué deriva o qué tiene al final, qué obtenemos al final? También recomendaciones e instrucciones paso a paso para poder definirlo. Esto es típico de los protocolos, perdón, de los algoritmos y demás que ustedes encuentran muchas veces en la práctica clínica o en algunas de las publicaciones. Y ya con elementos mucho más pequeños de la práctica clínica, aparecen entonces los procedimientos. Estos procedimientos también están dirigidos al personal clínico y al personal de apoyo y son instrucciones que están, digamos, de alguna manera especificando en cómo realizar una tarea en un entorno clínico. Ya estamos hablando de una tarea, una parte más pequeña del proceso. Por ejemplo, bueno, la inserción de catéter. ¿Por qué? Pues porque es un tema de seguridad, sabemos que allí aumenta el riesgo, está en el riesgo que aparezcan las infecciones asociadas al cuidado de la salud, específicamente pues las relacionadas con infección del torrente sanguíneo, y ya se sabe que una parte de todo el proceso de inserción y de mantenimiento y el cuidado de catéteres tiene que ver con la inserción. Luego, un procedimiento para la inserción de catéter basado en la evidencia que nos diga cuáles son las normas, la asepsia y antisepsia, que mejor debería hacerse, cómo funciona, el uso de elementos de protección personal, cuánto tiempo, quiénes sí, quiénes no. Esa parte, basado también, insisto, en evidencia, pues va a ser muy útil para poder obtener ese resultado. ¿En qué? En garantizar la seguridad y la eficiencia en la ejecución de las tareas clínicas. Entonces, acá hay otra herramienta que en el ámbito clínico es fundamental, tiene muchas ventajas, y es que al ser ya un pequeño fragmento de esa parte del proceso atencional, pues entonces va a, de alguna manera, a hacer más fácil su implementación, va a ser más fácil su uso en la práctica clínica convencional. Y típicamente ustedes la reconocen porque tiene muchísimos diagramas o ilustraciones que orientan rápidamente al personal de la salud a que instantáneamente puedan tomar decisiones frente a esos elementos también que pueden ser de alguna manera críticos en el proceso atencional. Acá tenemos algunos ejemplos que se han desarrollado desde el IETS. Tenemos varias guías de práctica clínica. Realmente es una competencia que delega, digamos, la ley colombiana sobre el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. También tenemos protocolos que hemos trabajado, por ejemplo, para la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con algunos, digamos, aspectos que son fundamentales para la atención primaria en salud. Pero pues digamos que hay muchísimos elementos que pueden encontrar en la página de IETS. Y para que no nos quedemos digamos, con información que puede ser importante, dijimos, hay otros dos grupos adicionales, uno que es un poco más amplio, que ya no solamente involucra el ámbito clínico, sino también esa coordinación entre el ámbito clínico, los prestadores, los aseguradores, condiciones de salud, el ente regulador, y que su objetivo es justamente coordinar las actividades de cuidado en todo ese curso clínico. Aquí hay un elemento, digamos, constitutivo característico, que son las vías de cuidado. Y algunos de ustedes se han topado quizá, o si no, valdría la pena, digamos, como mencionarlo, con dos que en Colombia tienen el nombre propiamente de vía clínica. Una es la de hepatitis C y otra que se está completando, que es la de VIH, pero también, esto puede ser más familiar, también han escuchado las famosas rutas de atención o las rutas de cuidado. Esas rutas, estas vías que reciben, digamos, este nombre muy particular de ruta en Colombia, son planes detallados que describen cada una de las etapas de cuidado del paciente con condiciones específicas. Entonces, en VIH, desde cómo se previene, cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se hace la prevención, cómo y quién son responsables en cada parte del cuidado, cuál es el rol del asegurador, quién hace la remisión, quién lo recibe, en cuánto tiempo tiene que salir. Entonces, fíjense que aquí ya empieza a asignar de alguna manera claves para que cada actor responsable pueda sumar a esa parte del cuidado dentro del proceso atencional. Entonces, el objetivo de estas vías o rutas de atención pues es el de coordinar y optimizar el cuidado del paciente, y sí, tiene ventajas que son mejorar esa coordinación y también la continuidad del cuidado, a la vez que reducen la variabilidad clínica. ¿Qué desventaja? Yo no lo diría una desventaja, pero sí, digamos,
un soporte, y es que existan guías de práctica clínica o elementos basados en evidencia que permitan de alguna manera ir articulando esas recomendaciones de cuidado junto con los roles y responsabilidades administrativas de los actores claves en el sistema. Tenemos también, este es el ejemplo que les mencionaba de para el tratamiento de hepatitis C crónica, que también fue elaborado por nosotros para el Ministerio de Salud y Protección Social con participación de la SIN. Y así, el 100% de nuestros elementos es en coinonía, es en trabajo cooperativo con las sociedades científicas, en quien creemos realmente son un elemento fundamental que define de alguna manera muchos de estos aspectos de la práctica clínica en el país. Y ya para terminar, tenemos entonces otra línea de elementos que también ayudan a soportar la decisión, esto ya más en un nivel meso y macro. Entre ellos, pues sobresalen los lineamientos y las recomendaciones de política. Estos lineamientos, ¿qué es lo que persiguen? Pues básicamente ofrecer una orientación un poco más flexible. Estos son más desde el punto de vista general, justamente porque es desde el nivel meso o desde el nivel macro, y que permiten de alguna manera que se adapte a cada contexto particular, a cada prestador, al consultorio, al tipo de paciente y demás, pero ofrecen de alguna manera una directriz general sin que necesariamente sean prescriptivos. ¿Qué utilidad tiene? Pues orienta la toma de decisiones clínicas, pero también desde el punto de vista administrativo, entonces para hacer seguimiento, pues de alguna manera para mirar si se han cumplido o no metas, definir programas y demás dentro de las instituciones puede ser fundamental. Y dentro de su método es característico que también tienen evidencia de base, hay un consenso de expertos, pero también hay una revisión de políticas de salud que están vigentes sobre el manejo de esa condición particularmente en la literatura. Y terminamos entonces con esto, son recomendaciones de política, quizás esto, digamos, es mucho más frecuente en el escenario del Ministerio de Salud o de la Secretaría Distrital de Salud, pero muchos de ustedes se lo van a topar y es importante que se reconozca un poco cuál es su utilidad y hacia quién está orientado. Típicamente las recomendaciones de política o policy brief tienen un público objetivo que son los legisladores, administradores de salud, líderes de opinión, que tienen que ayudar a soportar o que están involucrados en estas discusiones, por ejemplo, en este momento en el que nos encontramos en el país de coyuntura, sobre cómo guiar una decisión de política u orientar una decisión de política, pero basados en evidencia. Y su objetivo entonces ese es el de informar, es el de orientar el desarrollo de políticas, no solamente basado en la experiencia, de pronto un poco que puede generar ruido, pero sí en resultados contundentes basados en evidencia científica y que proviene del análisis de políticas previas y que también tiene característicamente la participación de expertos clínicos y en la materia. ¿Qué ventajas tiene? Pues están basados en evidencia, tienen además un análisis de impacto, es decir, empieza a pensar en las consecuencias de esa política y demás en el país y de alguna manera pueden influir significativamente en la salud pública. Eso yo creo que de manera general, aquí otros ejemplos también, digamos, esto se trabaja, se ha hecho desde el IEDS, aquí tenemos un lineamiento para la valoración integral de la vejez, esto para la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y tenemos un ejemplo de policy brief en el que estuvimos trabajando para soportar pues las decisiones que seguramente ustedes conocen frente a el uso de sistemas electrónicos con o sin dispensación de nicotina en toda esta generación pues de la política del uso, digamos, o de el uso limitado del tabaco en Colombia. Eso yo creo que para abrir un espacio de pronto, si hay alguna pregunta o si quisiéramos tener alguna interacción con ustedes. Doctora Kelly, muchísimas gracias por esta presentación. ¿Alguno de los presentes tiene alguna inquietud, algún aporte que desee realizar? Puede levantar la mano a través de la plataforma. Yo creo que mientras se van animando,
podría decirles que muchas veces nos abordan las sociedades científicas y nos dicen, pero es que ¿cuándo van a priorizar esta guía o por qué no hacemos esta otra guía? La guía, como lo explicó la doctora Kelly en forma detallada, es un proceso pues complejo que requiere una planeación, que requiere unos presupuestos, que requiere conseguir un agente, pero además que si uno quiere que quede en el repositorio institucional del ministerio, tiene que estar acordada con el ministerio. Entonces, las que nosotros hacemos como guías grandes, usualmente se han acordado y priorizado por parte del ministerio. Nosotros podemos mirar la factibilidad o no. En este momento hay más de 60 guías, muchas de las cuales están desactualizadas, pero que con este tema del nuevo manual de guías queremos hacer una aplicación en terreno y seguramente podamos en los próximos años renovar una cantidad grande de estas guías, pero además hacer nuevas guías. De pronto también resaltar un poco acá como comentarista de lo que les acaba de decir la doctora Kelly, es que no siempre se necesita una guía. Ustedes pueden requerir de pronto es un protocolo, un procedimiento, un lineamiento, un estudio que un policy brief que hable de la política pública y eso hay que guiarlo. No todo lo que está en el medio y brilla es oro. Hay gente que tiene experiencia en esto, hay gente que no, entonces muchas veces nos buscan con guías que realmente pues desde lo técnico no son totalmente adecuadas, dejan que desear. Entonces muchas veces se hacen inversiones por parte de las sociedades, incluso de los hospitales, que si uno lo va y las mira en forma estricta, pues de pronto no hubiera sido mejor no hacer inversión porque no van a servir realmente para mucho si uno quiere ser pues estricto en la evaluación de ellas. Muchas cosas por decirles en esto. Ponernos a la orden, a disposición de las sociedades como siempre, ya les dijimos que tenemos especial pues cercanía y gratitud por la labor que ustedes hacen y por lo que nos colaboran para elaborar nuestros productos y que pues a la larga si tienen alguna duda grande, nosotros, la doctora Kelly y yo o alguno del grupo técnico les puede orientar en forma rápida. Si ya nos toca hacer algo más, pues nos toca mirar cómo lo buscamos, pero de todas formas decirles que la disposición y la posibilidad de hablar con nosotros siempre está abierta cuando ustedes lo estimen necesario. Entonces no sé si ella con estas aclaraciones alguna duda. ¿Cuánto puede costar una guía? Una guía de 6 preguntas puede estar en el orden de los 650 millones de pesos. Esto es un grupo grande de gente trabajando. Una guía un poco más grande de 12 preguntas puede estar más o menos en el doble, más de los 1.000 millones de pesos. Una guía por corta que sea no nos va a tomar menos de 10 a 12 meses. Si son más preguntas y son más guías, va a requerir más tiempo. Y así, o sea, vamos hablando de diferentes variaciones, pero decirles también que básicamente los costos están en relación a la cantidad de gente que tiene que trabajar estos productos, que tiene una capacitación especial, que no es un epidemiólogo que de pronto salga solo o que sea un epidemiólogo solo haciendo una guía, esto no lo vemos muy posible, sobre todo en el instituto conociendo la cantidad de trabajo que involucra a muchas manos en tiempo y en forma simultánea y prácticamente con dedicación exclusiva haciendo esto. No sé si con esto les surge algún tipo de diálogo, o si no, igual estaremos acá unos minutos más, pues acompañándolos. Bueno, a través de la plataforma no hay ninguna mano levantada. Doctora Adriana, doctora Kelly, en nombre de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, queremos agradecer. Ya le doy la palabra a la doctora Nora, que tiene la mano levantada. Muchísimas gracias por esta presentación. Doctora Nora, por favor. Buenas noches. Em, Me parece muy interesante todo lo que dicen. Sin embargo, cuando uno está en el consultorio y recibe la visita de la Secretaría de Salud, lo que le piden es cómo uno ha adaptado su práctica a una guía de práctica clínica. Y la verdad, pues es muy difícil. O sea, es un requisito que pues ellos generalmente marcan como que uno no cumple. Y aparte de generar el estrés que a todos nos generan las visitas de la Secretaría, pienso que no tenemos en realidad cómo mm, ayudarnos para nuestra práctica con el paciente. Teniendo en cuenta, si ustedes dicen que una guía es tan costosa, ellos nos dicen, consulte las guías del ministerio. Yo entré en octubre del año pasado y no vi ninguna guía del ministerio que se aproximara a lo que yo hago. Eran guías
como 3 o 4 nomás, no vi las 60. Entonces, yo sí quisiera que nos ayudaran con eso, que nos orientaran un poco más. Yo sé que pues esta primera charla es algo general, como introducirnos en el tema, pero nosotros como sociedades científicas, ¿cómo podemos ayudar a nuestros asociados primero y segundo, pues a que las especialidades que cada uno representa tengan unas mejores lineamientos en su ejercicio, ¿sí? Entonces yo veo esto, en este momento lo veo muy teórico, ¿sí? Si uno hace un protocolo, ¿sería suficiente un protocolo para cada uno de nosotros en el consultorio? Vale, bueno, doctora Nora, mil gracias. Digamos que eso ha sido una deuda histórica, voy a decirlo así, que se ha tenido en un poco de traer esas guías del nivel macro que habíamos mencionado a el nivel del prestador y qué se hace con esa información y qué pasa si no tenemos las guías y cuándo adoptar y cuándo adaptar y si hay que actualizar y si la traemos de otro escenario que no sea el colombiano. Justamente viendo esa necesidad y en diálogo con, digamos, con muchos de ustedes, hay un proyecto que está por empezarse. Ese proyecto esperamos que en la primera semana de julio esté y es justamente generar, digamos, un paso a paso que le permita ya en la práctica a cada uno de los, digamos, de los prestadores decir, ok, no hay guías del ministerio, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es buscar dónde busco. ¿Qué considero que es una guía que puedo traer? ¿Cómo, qué traigo y qué actualizo, qué adopto, qué adapto dentro de ese proceso de recomendaciones para que realmente pueda impactar mi práctica clínica y no quede siendo un requisito más que la Secretaría Distrital de Salud me está pidiendo? Porque con todo este esfuerzo, lo que todos queremos y quienes hacemos guías de práctica clínica es que definitivamente esto pueda ser implementado. Entonces, en ese sentido, IETS ha empezado a trabajar en dos cosas en donde seguramente ustedes son muy importantes y van a recibir algunas noticias en ese sentido. Uno es en fortalecer las herramientas y los planes de implementación y es que las guías no se queden en todo ese esfuerzo solamente allí adornando un poco ni los consultorios, ni los escritorios, ni los computadores, ni el repositorio del Ministerio de Salud y Protección Social, sino que realmente tenga muchas herramientas que lo lleven rápidamente a la práctica. Haciendo más fácil un poco el aterrizar eso al escenario habitual. Y el segundo es el manual que ustedes esperamos tener por allí más o menos en septiembre, octubre, en donde ya les vamos a decir justamente, ¿no? Pues qué hacer cuando no hay una guía de práctica clínica, dónde buscar, quién lo va a buscar, cómo traer una sola recomendación si lo que necesito es una o dos recomendaciones y también esta parte que estamos diciendo, cuándo sí un lineamiento y por qué un lineamiento y es entender el problema en el que se está viviendo para saber si se resuelve con una guía, se resuelve con un protocolo, se resuelve con un lineamiento. Pero tal cual como usted lo dice, se ha entendido y estuvimos mucho tiempo detrás del ministerio, se consiguió y ya es una realidad en este momento. Esperamos que en un par de meses podamos tener ya ese ejercicio con varios prestadores a nivel nacional. Doctora Nora, yo complementaría una sola cosa a la doctora Kelly. Realmente es cómo pasamos del dicho al hecho, cómo pasamos de la guía grande, la macro bonita que trabaja tanta gente, a usarla en el consultorio. Entonces, realmente son los retos de la implementación. Digamos que no es un problema de Colombia exclusivo, es lo que quiero decir. Es un problema que se ha visto en muchos países o en todos los países. ¿Cómo llevamos esta guía a que se use? Porque la utilización, si uno dijera, pues que la guía no la usa sino poca gente, no es que no sea nadie, sino que es poca gente, entonces cómo aumentamos ese uso y realmente esa utilidad para los clínicos y que se traduzca en estandarizar la práctica, como ya lo explicaban, pero también que los resultados en salud mejoren. Entonces estamos comprometidos en este momento en ir escalando en estrategias para implementar todo esto, no solamente en guías, sino en otro tipo de productos que hacemos para el sistema de salud. Pero su pregunta es absolutamente oportuna y la agradecemos, como dijo la doctora Kelly. Yo sigo, no sé si creo que seguía el doctor Portilla y después el doctor Tobar, o el que vaya en orden, por favor. Es correcto, doctor Portilla. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Doctora Roballo, qué gusto saludarla. No, yo sí quiero expresar un agradecimiento profundo desde ACHOP. Los oncólogos pediatras del país vienen más de 10 años haciendo un trabajo concienzudo,
profundo, largo, extenuante, pero altamente enriquecedor, construyendo las guías para las 4 patologías en las cuales hemos logrado avanzar en esta construcción de guías en el país, y el IETS es el centro, el core de este desarrollo. La observación es completamente concordante con lo que usted acaba de mencionar, y es que el siguiente paso es cómo aplicamos las ciencias de la implementación para que la fidelidad se mantenga y de alguna manera un producto tan trabajado, tan costoso, de tanta calidad, pues se vuelva parte de la rutina. Ahí yo tengo tal vez algunos puntos en los que me parece que es importante la perspectiva, y reiterando el agradecimiento del avance que hemos tenido en las guías, es cómo vamos a avanzar con el ministerio en que haya una concatenación entre lo que logramos poner en las guías como una necesidad para un tratamiento adecuado y bien sustentado, y que esto quede incluido en el plan de beneficios. Tenemos dificultades importantes en oncología, cuando por ejemplo hacemos un esfuerzo para que hayan medicamentos en las guías y estos no están incluidos en el plan de beneficios. Nosotros hemos hablado con la Oficina de Medicamentos del Ministerio, y la idea es que parte de ese trabajo que en algunas asociaciones lo asume financieramente la asociación, en este caso de oncología pediátrica, pudiera ser parte de un convenio entre el ministerio y el IETS en ese nuevo contrato que se está afinando. El segundo es, y específicamente en el tema de oncología pediátrica y de adultos, un tema son las guías y otro tema son los protocolos nacionales son, digámoslo, por decirlo de una manera muy burda, la receta y la descripción clara de la administración de los tratamientos antineoplásicos en sus diferentes modalidades, en temas de dosis, tiempos y modos, y eso de alguna manera le permite al país obtener resultados comparables que puedan modificar sus conductas, sus coberturas e incluso pues su eficiencia. Hay una clara experiencia desde la parte del IETS de evaluar esta costo-eficiencia, y lo vimos en la guía que hicimos de leucemia linfoblástica. Pero ¿cómo van a poder ustedes entrar en esto? Probablemente los protocolos son un poco, digamos, lo menos complejos de construir. Hay modelos más estandarizados internacionales, y dan unas pautas de manejo que sí son mucho más estrictas, y digámoslo, mucho más cotidianas que la guía, ¿no? Que son recomendaciones que se deben aplicar al protocolo. Y tres es cuál es el camino que viene con el ministerio para crecer. Nosotros estamos muy contentos de este trabajo con linfomas y leucemias, pero digamos las patologías de tumores sólidos en oncología pediátrica son casi 10. Estamos a puertas de empezar a trabajar en protocolos internacionales, y ojalá nosotros pudiéramos tener el desarrollo de esas guías, reiterándole el reconocimiento, el agradecimiento y todas las ganas de trabajar en conjunto, doctora, y al equipo del IETS, como siempre, muchas gracias. Doctor Portilla, empiezo yo y ahorita me complementa la doctora Kelly si me falta. No, gracias por las preguntas y reconocimiento a CHOP, es que siempre le digo mal, pero sí, en todo lo que nos ha ayudado en estas guías, que fueron 4 guías, para los que no conocen, 4 guías de cáncer infantil, bastante luchadas y trabajadas, pero creo que salió bastante bien la cosa. Eh, Hago algunas claridades porque hay muchas ideas y muchas cosas que quisiéramos hacer, pero los presupuestos son limitados. Hasta la fecha seguimos sin tener recursos de funcionamiento y prácticamente que todo lo que hace el instituto, incluso el cumplimiento de las funciones públicas, se hace con base en los recursos que obtenemos por vías contratos. Vías contratos con Ministerio de Salud, en especial Ministerio de Hacienda, a veces Planeación Nacional, muchas veces cooperación internacional, algunas veces algún gran, pero digamos que en forma directa, por ejemplo, nosotros no podemos venderla en la industria farmacéutica, que ustedes y yo sabemos que ahí es donde muchas veces reposan muchos de los recursos por un potencial problema de conflictos de interés, y en este punto ya lo habló la doctora Kelly, pero hay que llamar mucho la atención. Nosotros esperamos que con esta aplicación que vamos a hacer de este manual, surjan nuevos temas. Seguramente, dijo la doctora Kelly, los vamos a estar llamando en forma personal para buscar sugerencias, aplicaciones, retos y demás para hacer esto más fácil.
creería que, pues digamos, no es un trabajo que va a hacer solo el ministerio es el regulador, no es un trabajo que podamos hacer solos, porque ya les expliqué que esto requiere contratar una gran cantidad de gente, tener financiamiento en forma permanente, y es un trabajo que creo que ustedes tampoco deberían hacer solos, porque aunque ustedes orientan y guían la práctica clínica, pues también necesitan recursos, y pues dedicar tiempo y esfuerzos, pues es algo que se tiene que retribuir de alguna forma. Entonces, en este entendido, yo espero que tengamos mucha colaboración de ustedes en este ejercicio que viene y seguramente con esto podemos dar unos pasos adicionales. Entendemos, mire que se lo voy a decir fácil. Yo en el gobierno pasado intenté cambiar esta guía de guías de mis formas. Finalmente, en una discusión me llamó el viceministro Urrego y me dice, Adriana, que cómo que una guía vale tanto y que se demora tanto. Le explicamos, finalmente lo convencimos y esto lo estamos haciendo hace como 2 o 3 años. Finalmente ya la tenemos más cerca de alguna forma. Entonces yo creo que en este momento nos toca dar mucho impulso a esto que nos vaya saliendo para ver cómo lo conseguimos. De pronto, ¿quién quita que podamos convencer a mi ciencia que se nos dé un gran, quién quita que podamos hacer una bolsa muy grande de diferentes actores que nos haga de cuenta una vaca y que en forma irrestricta nos financien un proyecto grande de guías, protocolos, lineamientos y demás en forma acordada con el ministerio? O sea, la creatividad de ustedes y de nosotros debería estar acá. De alguna forma tenemos que priorizar, porque en este momento el que prioriza las guías es el Ministerio de Salud y muchas veces no importa lo que ustedes dicen o lo que nosotros decimos, pero tenemos que convencerlos a ellos y mostrarles las ventajas de trabajar en conjunto y en forma coordinada todos. O sea, posibilidades hay, si se les ocurren las aceptamos, las agradecemos y pues yo le paso a la doctora Kelly a ver si dije algo o me faltó algo que no sea No, completo. yo quisiera como cerrar con un toque de optimismo frente a la última intervención. Y la primera de ellas es que esto que decimos que es esta aplicación de la metodología tiene unos criterios que van a ayudar a seleccionar o priorizar las guías más rápidamente en el contexto de las ya existentes, pero también va a darle una voz dentro de esos criterios a ustedes, que son quienes saben dónde hay una mayor heterogeneidad y que pueden de alguna manera hacer un trigger que avise y diga, aquí se requiere una guía de práctica clínica y junto a los otros criterios empezar a motivar esas decisiones en el Ministerio de Salud y Protección Social que antes no se tenía. La priorización siempre estuvo a cargo de ellos, pero ahora estamos justamente ensayando esto con una matriz multicriterio que va a permitir dar voces a quienes viven el problema de primera mano, número uno. Y número dos, completamente de acuerdo en que muchas de las cosas que están en la guía de práctica clínica se ven lejanas porque faltan herramientas de implementación. Pero, doctor, y ahí le aviso, por ejemplo, también otro de los compromisos que tenemos para antes de finalizar este año es que muchos de esos intervenciones que quedaron en la guía pediátrica vayan a entrar, digamos, con indicaciones particulares, porque vamos a trabajarlos para que se amplíen, digamos, sus indicaciones en lista UNIRS. Ya están, ya también es una realidad. Yo aquí, sin comprometerme, pero lo que quiero decir es que silenciosamente estamos trabajando en ese sentido para que esto no se vuelva una brecha difícil de manejar. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde las sociedades o en el conjunto con la guía o en el momento de generación? Pues motivar este tipo de cosas. Si sabemos que eso es una barrera de alguna manera para que se implemente rápidamente la recomendación, pues también buscar la salida con proximidad a todos los actores y decir qué se requiere INVIMA, señores INVIMA, qué necesitamos ampliar, bueno, tenemos la evidencia que vino de la guía, tenemos todo este tipo de cosas, pero necesitamos que esto empiece a funcionar. Y creo que el IEDS podría de alguna manera allí, sí, asumir ese rol articulador para que esto de verdad empiece a notarse en acciones de manera pues claras para la práctica. Doctora Kelly, gracias. Yo complemento acá, decirle, esto nos interesa. Muchas veces les digo, no es que no queramos, es que a veces nos faltan manos y plata para contratar más gente, pero estamos comprometidos en esto. Cada día nos da experiencia, nos da enseñanzas y cada día nos da posibilidades de ayudar más. Entonces, vamos buscando, les vuelvo a decir, no sientan que el IES no hace, sí hace muchísimo, sino que a veces no nos da más las posibilidades, pero estamos trabajando en forma creativa, como les decía, para conseguir más para todos y sobre todo para los pacientes y para que la práctica clínica sea más segura, tenga un mejor uso de los recursos, ustedes tengan más tranquilidad cuando hacen algo y que no tengan que estar recurriendo siempre a guías internacionales, sino que sientan que las guías que ustedes ayudan a elaborar y que están en el país les dan una solución pues, para la mayoría de los problemas, si no todos.
No sé quién sigue, creo que sigue el doctor Tovar y después el doctor Barrientos. Y yo les digo que me da pena, pero tendría que dejar ahí porque me están sacando del salón donde estamos. Estamos en este momento en Cartagena, en el foro de la Andi, y esto ya lo están cerrando prácticamente. Si es necesario, podemos después de estas dos preguntas, que trataremos de cerrar rápidamente, podemos programar otro espacio o ya miraremos qué hacemos con Federico y el doctor Agamenón. Doctor Henry. Bueno, buenas noches. Yo agradezco mucho esta iniciativa de ustedes, doctora, verlas acá, porque no la habíamos tenido antes y es una necesidad que tenemos todas las sociedades científicas porque todos manejamos algunos temas especiales donde no hay un protocolo, no hay una orientación de manejo, nada. Y nosotros hemos tenido que idearnos consensos a hacha y machete porque cuando vamos a tocar las puestas al ministerio resulta que no hay respuesta, nadie sabe, nadie dice no hay plata y así. Hicimos el ejercicio de ir allá y son evasivas y realmente el ministerio actúa cuando les ponen una tutela, cuando hay una acción por el Consejo de Estado y concretamente les digo en un caso del manejo de endocrinológico de la disforia de género, que es un tema relativamente nuevo, de más de 15 años que estamos manejando y no existe un protocolo del ministerio para el manejo y en eso se cometen muchos atropellos porque hay mucha diversidad de opiniones. Entonces, el ministerio simplemente cuando se ve asfixiado por alguna ejecutoria de alguna del Consejo de Estado, generalmente donde llegan algunas demandas por la no existencia de esos protocolos, es que acude, y lo curioso es que acude no a las sociedades, sino que acude a gente que contrata por diferentes intereses. Entonces yo creo que es la oportunidad que haya un puente entre sociedades científicas, el IEDS y el ministerio para poder actuar de una manera organizada, que cada sociedad tenga un listado de cuáles son sus guías que están más desactualizadas, cuáles temas hay que hacer consensos para poder actuar y que a través de ustedes podamos con el ministerio hacer que esto se lleve a buen término. Pero yo creo que la gran falla es que hay comunicación en sociedades científicas ahora con ustedes, pero se rompe cuando tocamos las puertas al ministerio. Yo creo que ahí es donde tenemos que actuar. Doctor, sí, yo pienso que tiene mucha razón en mucho de lo que comenta. Tendría que decirle que, pues digamos, nosotros sí tenemos interacción en forma permanente con el ministerio, a veces fluida, a veces no tan fluida, y también podemos tener muy fácil interacción con ustedes. Digamos que estamos tratando de evolucionar nuestro rol. En este momento, pues estamos esperando que con el tema de la inscripción nos lleguen un poco más de recursos y no tengamos que pelear y luchar por cada peso que gastamos en el instituto, y que esto nos dé algún tipo de flexibilidad y posibilidad de que la doctora Kelly o yo o gente similar pueda estar gastando horas charlando con ustedes, pueda gastar unas horas dialogando con el ministerio y haciendo y tejiendo estos puentes. Entonces son relaciones de confianza que afortunadamente las tenemos. Son relaciones que toca también saber cómo uno va navegando, no siempre es intuitivo, no siempre es fácil, pero digamos que hemos y tenemos un aprendizaje ya. Pues yo provengo de las sociedades científicas, ya llevo 5 años en este cargo que jamás pensé que fuera a estarme tanto por acá. Y es un trabajo que disfruto mucho, pero entiendo lo que es el clínico y entiendo lo que es estar de este lado. Entonces estoy tratando de entender muchas cosas y como le digo, tenemos la doctora Kelly y yo, y pues yo le diría que todo el grupo del IETS, toda la intención de hacer lo más que podamos con la gente de este país, por los médicos que son ustedes y son nuestros colegas, y pues realmente con toda la gente que nosotros podemos atender. Entonces, ya que tenemos la solicitud directa de ustedes, creo que lo podemos tomar como un mandato y trataremos de profundizar estas relaciones y facilitar este camino para ustedes y pues para la gente que viene. Doctora Kelly, no sé si quiere decir algo ahí. No, no, yo creo que ha sido claro. Está el doctor Barrientos por acá. Ah, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Roballo, qué bueno verla por acá y también a la doctora Kelly. Voy a simplemente a mencionar tres cosas que de pronto tenemos que seguir trabajando, no sin antes reconocer este complejo trabajo que es el procesamiento de evidencia y poder ayudarnos a tomar decisiones de la mejor manera. Y para que tengamos en cuenta varias cosas, y como ISPOR, pues que hay veces estamos no solamente en el nivel más de especializado, sino que también nos toca trabajar a nivel de la evidencia
en las redes hospitalarias. Y lo menciono porque una de las dificultades no es solamente tener las 60, las 50, sino también los perfiles de algunas instituciones que superamos, como es un caso pues particular que puede ser el mío de más de 240 guías de práctica clínica que tenemos que tener disponible. Entonces ahí hay un reto muy grande que va no solamente en el desarrollo de las guías, sino que eso que se mencionó de los procesos de adopción a nivel de las instituciones de salud, que es un proceso muy retador y que hay que seguir trabajando en él. Y finalmente, creo que refuerzo mucho la importancia de la implementación, no solamente de la disponibilidad de las tecnologías nuevas, sino también de la aplicación real en ese consultorio que no solamente es especializado, porque gracias a Dios nuestras guías tienen una mirada muy amplia, no solamente para el nivel especializado, sino para puerta de entrada. Entonces, como ISPOR también, con todo el gusto de hacer trabajo a nivel regional, yo creo que eso hay que seguirlo haciendo para que no solamente se elaboren, sino que también se implementen. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí, Doctor ok. Barrientos, Perdón, Adriana, señora, acá estoy, doctora Agamenón, no me ve, pero es que esto ¿cómo no es? me deja ver, pero aquí estoy. No, ya, doctora Kelly, le agradezco mucho, no sabe cuánto la charla de ustedes es algo, una necesidad sentida aquí en sociedades científicas, este tipo de temas, porque sí necesitamos, eso nos va a ayudar mucho a la autorregulación y a todo, sobre todo en las guías. Necesitamos, sé que el dinero no es finito y que hay problemas en eso, pero vamos a ver cómo empezamos a trabajar más, Adriana, para terminar y hacer las guías que se necesitan. De todos modos, yo te agradezco mucho el espacio que tuviste con nosotros. Sé que tú perteneces a sociedades científicas, nos conocemos hace tiempo en la Junta, que cuentas siempre con sociedades científicas para cualquier trabajo que tengas, ahí estamos para eso. Y yo creo que, que seguimos para adelante, Adriana. Me da mucho gusto verte y doctora Kelly, gracias. Y gracias, estimado presidente, por su tiempo de venir a esta charla. Vamos a seguir con diferentes temas también relacionados porque nos interesa a nosotros, a nuestras sociedades, porque es muy importante, porque nosotros tenemos que participar más todavía en esto, no es solamente esperar a que me den o me pongan, no, tenemos que buscarlo nosotros mismos, porque a nosotros nos interesa es eso. Ok, yo le agradezco a todos su presencia. No le quito tiempo a Diana porque sé que la están echando allá de Cartagena, Sí, pero no, decirles que del, esto es un de abrebocas, Andy. es un abrebocas de lo que hacemos y lo que podemos hacer con ustedes. Que si quieren que vayamos a un congreso de sus Ok, sociedades, estamos dispuestos, o a la doctora Kelly, o yo, o mandamos a alguien, o nos conectamos. Digamos que ustedes me conocen y tenemos toda la posibilidad y flexibilidad que seamos capaces, y podemos de pronto para los que no pudieron hoy hacer una sesión nueva, de pronto repetir o extender o ampliar algún de tema, acuerdo. con todo gusto. Agamenón, muchas gracias y a todos los presidentes No, y a para Federico, muchas servirte. gracias y estamos atentos y una buena Gracias, noche. Federico, gracias por la. Doctores, una feliz noche. Muchísimas gracias. A Gracias. todos, Chao. gracias. Gracias, gracias, que descansen. Hasta Gracias. luego.